el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buen día a todas y todos. Estoy muy contento, feliz y agradecido de que nos acompañen en otra mesa de diálogo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y para eso en nuestra mesa tenemos a dos invitadas especiales, expertas en temas psicológicos y jurídicos que nos van a ayudar a abordar un poco más la problemática que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de iniciar, me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones para consolidar la finalidad y el objetivo meta que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Tabasco. No solo las mujeres, sino también sus hijas, hijos y adolescentes. De esta manera, les doy la bienvenida a una mesa de diálogo más con el nombre Acoso en el Transporte Público. Y para eso tenemos pues aquí en esta mesa dos invitadas que aceptaron muy agradablemente acompañarnos el día de hoy y yo les agradezco que se encuentren aquí con su presencia. A mi lado derecho cuento con el apoyo y la compañía de Jocelyn Valeria Hernández Pairó, quien ya ha estado con nosotros en otras mesas de diálogo. ¿Cómo te encuentras, Jocelyn? Muy bien, muchas gracias. Feliz por estar aquí en esta mesa de diálogo nuevamente. Excelente. Y a mi lado izquierdo tenemos la visita de María Celeste Mesa Camacho. María es la primera vez que nos acompaña el día de hoy. No sé si te gusta más María o Celeste. Celeste está bien. Excelente, pero ¿cómo te encuentras el día de hoy, Celeste? Muy bien, muy contenta y la verdad agradecida con la oportunidad de poder colaborar en estas mesas de diálogo, que yo sé que van a ser muy fructíferas para todas las mujeres, niñas y adolescentes que nos están viendo y por supuesto que va a marcar un precedente muy importante en la información que se tiene que impartir para todos y todos para por supuesto tratar estos temas de violencia. Claro que sí. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia. Y antes de continuar y de iniciar, me gustaría solo comentarles que si tú, mujer, sufres algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte a la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. La línea Mujeres Seguras está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico al 9933 16 68 13. 9933 16 68 13 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Para dar inicio al tema del día de hoy, hay que entender que el acoso en el transporte público es una de las problemáticas que tristemente más se dan a conocer o que más hemos escuchado que pasa, pero también de las cuales tienen una pequeña o poca visibilización. Y esto porque, a diferencia de otros tipos de violencia, es muy efímero, es muy rápido, pero que sea rápido no significa que no traiga problemas muy graves para las víctimas y esto va dependiendo de los diferentes tipos de acoso que pueden existir. Ahorita vamos a abordar un poco más este tema, pero sí dejar en claro y dejar sobre la mesa el objetivo principal que tenemos en esta mesa, que es buscar la prevención. Y en base a la información que podemos ofrecer o que nos van a ofrecer nuestras invitadas, generar una pauta para buscar que entre todos y todas, o todas y todos, como sociedad,
generemos una mejoría para todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes, principalmente conociendo que el acoso en el transporte público es una problemática que sucede día a día, y que va de la mano también con los índices de violencia, ¿no? Y para eso me gustaría iniciar con Jocelyn y preguntarte, ¿qué es el acoso? ¿Qué podemos definir como concepto para iniciar con esta mesa? Bueno, el acoso es una conducta, es un acto provocado por una persona hacia otra con la intención de dañar, con la intención de agredir, con la intención de provocar una acción en la otra persona, ¿no? Hay varios tipos de acoso. Está el acoso escolar, está el acoso está este acoso verbal, está el acoso social y el acoso físico. En el transporte público por lo general se da lo que es el acoso sexual. Ok. ¿Por qué? Porque bueno, ahí entramos a una zona que es donde invaden nuestro espacio personal. Entonces nos subimos a un autobús y lo que pasa es que hay mucha gente o entra y ahí ya tenemos contacto con la otra persona. De hecho, nos dicen que nuestro espacio personal es el largo de nuestro brazo. Ajá, entonces si tú llegas y una persona se acerca ya pasando tu brazo, ya está invadiendo tu espacio personal. En el transporte público, desafortunadamente, invadir el espacio personal es algo que se hace todos los días, dirías tú. Es algo que la mayoría de las personas hacemos y se ha normalizado, porque nadie dice nada, nadie expresa nada. Al contrario, es como de, bueno, estoy viendo que el camión, la combi está llena y lo que hago es, pues, me subo. Claro. No importa, porque yo ya quiero llegar, ¿no? Debemos esta parte egoísta de yo ya quiero llegar a un punto. En el acoso hay dos maneras. Sobre todo está el verbal, que es cuando nos gritan piropos, nos gritan cosas, nos hacen halagos, como por ejemplo, no, pues qué bonita te ves, adiós, ¿cuándo sale? O adiós, mamacita, ¿no? Entonces, esas acciones, si son en público, o sea, si estás en un lugar público, claro, evidentemente te forma miedo, ¿no? Te provoca miedo. Claro, no, perdón, y es que también va a depender del contexto, porque ahorita, y con el respeto y el perdón del público, pues nos podemos reír un poco, ¿no? El que tú digas, ay, mamacita, me genera risa, porque pues ya nos conocemos, ¿no? Pero es completamente diferente vivirlo en el transporte público, porque son desconocidos, y al final el objetivo, ¿no? Porque a veces, no sé, puede pasar que sea entre broma, pero si es conocido, si es una persona que conoces desde hace años, ok, y le das tú ese consentimiento, porque siempre debe de haber respeto, no pasa nada. Pero si es un desconocido en el transporte público o en la calle, y al final el entender que su objetivo va más allá, ¿no? No es solo el hecho de que le voy a decir bonita porque siento que está bonita, sino va más a un enfoque sexual. Y es ahí donde también incomoda el hecho, ¿no? Claro, y sobre todo porque lo que provoca en este caso dentro de las mujeres, es este sentimiento de vulnerabilidad. Claro. De que hay esta persona que no conozco, está cerca de mí y aparte me está diciendo cosas, ¿no? Ya hablando personalmente, en una ocasión iba yo caminando y un hombre tiró un beso, ¿no? Y fue un beso nada más, o sea, no se acercó tanto hacia mi espacio personal o invadir mi espacio personal, pero generó una reacción en mí que fue miedo. Claro. Y también otra forma de mostrar este acoso es ya tocando. En una ocasión atendía a una mujer que ella mencionaba que iba en el transporte y que le tocaron, no sé, los senos. Claro. O que iba parada. También hay mujeres que van paradas así en el camión y ya la persona que va a estar invadiendo tu espacio personal va pegada a ti, ¿no? Entonces tú sientes como que hay algo que está extraño, pero pues, ¿qué hago? O bueno, me está acosando. Claro. Eso sería una cosa. Sí, es importante entender este tipo de situaciones porque tristemente pasa mucho que no se expresa, ¿no? A veces, más que no expresarse, no se atiende al momento.
y genera de que, además de que las víctimas se sientan vulnerables, también sientan esa, no quiero llamarlo como injusticia, pero sí impotencia de no poder hacer algo y que nadie más pueda hacer algo por ellas, porque sí me ha tocado, perdón, escuchar experiencias o acciones en donde puede que personas hayan vivido en ciertos momentos situaciones de acoso en el transporte público, pero tristemente nadie hace nada para detener, ¿no? Como que prefieren hacer la vista a un lado o prefieren simplemente omitir esa opción y que esa persona se haga cargo, aunque haciéndose cargo tampoco va a hacer nada porque no es como que la otra persona, el agresor, reciba cierto castigo, ¿no? A veces lo que pasa es nada más que se baja y sigue con su vida, ¿no? Y las demás personas se quedan en ese trance de estar sentados y no hacer nada y no apoyar en nada, y tristemente genera que este tipo de situaciones se sigan repitiendo. Claro. ¿Me vas a decir algo más? Se normaliza. Ah, excelente. Ahora, diciendo la palabra normalización, quiero ir con Celeste y preguntarte, ¿tú crees que el acoso en el transporte público se ha normalizado? Sin duda sí es algo que se ha, más que normalizado, yo creo que no nos hemos dado cuenta de la gravedad que tiene el simple acoso en un espacio que es tan pequeño, ¿no? Claro. Generalmente una combi, un camión, incluso los vagones del metro que podemos ver muy comunes en la Ciudad de México, no son espacios tan grandes si contamos la cantidad de gente que puede entrar ahí. Muy común en México que las personas pues van paradas y las que van sentadas, entonces realmente ya el lugar va lleno y entonces pueden suscitarse estas cosas de que hay tocamientos, hay rozones de las partes íntimas que pues normalmente también llegan a ser los hombres y o incluso pueden llegar a tomarte fotos por debajo de la falda si llevas una falda o un vestido. Entonces realmente más que normalizarlo, yo creo que no nos hemos dado cuenta de esa gravedad, que si bien son acciones que son violencia, y eso hay que decirlo, y ya desde que son violencia son graves, todas Claro. acciones que nos infrinjan algún dolor o algo que no nos está gustando ya son violencia y por lo tanto ya son graves. No hemos tomado como esa acción de poder decir no voy a soportar esto aunque sea en un momento. Tal vez nuestro viaje en el transporte público sea, no sé, de 10 minutos, 15 minutos y tal vez esa agresión o ese acoso haya sucedido en un minuto o tal vez sucedió cuando ya te ibas a bajar. Y a lo mejor por esas prisas de la vida, del trabajo, de la escuela, no dejamos que esas situaciones realmente tengan un castigo o que tengan la importancia y el peso que deberían de tener. Y desde ahí ya es grave, porque estamos hablando de una normalización de la violencia en todos los tipos que vivimos en las mujeres, que esto tiene un contexto histórico, como ya se ha platicado y se ha dicho mucho y se ha tenido la plática, de que los hombres siempre han querido ejercer esta violencia, esta sumisión, esta presión sobre nosotras, y entonces nosotras, por el contexto de la vida, de la historia, pues ha pasado así, y no hace tantos años tal vez, o a través de este movimiento feminista que tiene muchísimo tiempo, es que se ha empezado a dar la plática y el tema sobre que eso no puede ser así. Tanto no es normal como no es justo, como no nos los merecemos y no somos culpables desde luego. Y con todo eso entonces ya hay lugares, ya hay espacios que nos han ayudado a trabajar en esos temas. Claro. Pero yo creo que definitivamente es tener sobre la mesa que esto es un tema importante, que no solamente se tiene que hablar, que además necesitamos de la ayuda tanto de instituciones como de los mismos lugares del transporte público, de las personas que manejan toda esta parte, las centrales, por ejemplo, podríamos mencionarlas, que nos puedan ayudar no solamente en la concientización, también en la prevención y en la erradicación. Y en su momento, si llega a pasar, por supuesto que nos ayuden a darle una solución y no dejarlo pasar porque tal vez para alguna no haya sido algo que crea que deba de perder su tiempo, porque es algo muy común, que creemos que vamos a perder mucho tiempo, que no va a pasar nada, que no le van a hacer nada, que nada más vas a dejar tu paciencia en ese tema. También estamos hablando de que le puede pasar a otras mujeres. Y Claro. yo creo que desde ese tema de pensar que le puede pasar a nuestras hijas, hermanas, primas, sobrinas, ya desde ahí es no lo voy a dejar pasar, no puedo dejarlo pasar, porque tal vez yo no quiero dejar mi tiempo, mi paciencia en ese momento, pero no voy a permitir que alguien más viva esto que por supuesto a mí no me está gustando, que no es justo, de lo que yo no soy culpable desde luego, pero pues
si tuvo la lamentable situación de pasar, entonces por supuesto atenderlo, que yo creo que es una de las causas principales que deberían de tener las instituciones, y por supuesto también nosotros de buscar esa parte, que se atiendan todos nuestros casos de violencia y definitivamente cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Claro, y pones un ejemplo muy puntual, y a veces el hecho de que los sistemas de transporte público no sean actualizados de la manera correcta o no sean pensados a futuro puede generar un problema a largo plazo. Digo, el hecho, y es un ejemplo claro, ¿no? Dentro de nuestra ciudad, el transporte público, la mayoría parte de la capital se maneja por combis, ¿no? Estas vans, pequeños, camionetas, exactamente. Y también se manejan por camiones grandes, pero de allá en fuera son los medios de transporte más comunes, incluyendo obviamente el taxi. Entonces, es normal que sucedan este tipo de situaciones, y no hablando abiertamente del acoso, sino hablando sobre que la gran cantidad de personas que existen dentro de un espacio, como lo es Villahermosa o como lo es cualquier otro estado, va siempre en aumento, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia. Digo, no nos ha pasado que una ciudad empiece a chiquitarse, por lo menos no aquí en nuestro país, hablando principalmente de capitales. Entonces, va en aumento, y a veces ciertos sistemas de transporte público se quedan obsoletos por la gran cantidad de personas a comparación del espacio en donde se encuentran, ¿no? Un ejemplo claro es la Ciudad de México, un espacio tan pequeño con millones de personas, tiende a colapsar este tipo de situaciones. Y si en dado caso, no sé, ciertas líneas están en mantenimiento, ciertas líneas no funcionan, las calles son, tú sabes que va a haber tráfico donde quiera que te vayas a hora pico, entonces genera que el transporte público sea de las opciones más viables, en su caso el metro, pero también sean de las opciones más llenas en esos momentos. Y eso genera que el roce, queramos o no, sea inevitable. No digo que sea lo correcto, siempre he pensado que se deben de actualizar y se deben modernizar y se deben de investigar y buscar la manera de transportes públicos en donde pueda existir una mayor eficiencia. Y desde mi perspectiva, ya metiéndonos desde métodos ecológicos, pues es mucho mejor tener más transportes públicos donde las personas puedan viajar de una manera mucho más segura, que cada quien tenga su carro y contaminar mucho más, ¿no? Pero el hecho es que no se hace este tipo de acciones, se pinta, se mantiene estable el transporte que ya tenemos, pero el número de personas sigue creciendo, y que el número de personas siga creciendo genera que este tipo de situaciones sucedan. Y por eso cuando sales y vas al trabajo y te toca ir en combi, ves que la combi va llena, y pasa otra y va llena, y hay personas que deciden esperarse hasta que vaya vacía, pero también es cuánto tiempo vas a esperar, ¿no? Es también el tiempo que tú estás dispuesto a esperar. Entonces, sí es también una invitación a buscar métodos de transporte público mucho más eficientes dentro de la ciudad. Pero hablando ya ahora y regresando al tema que es el acoso de transporte público, Jocelyn, ¿por qué es importante hablar de este tema? Yo considero que es importante precisamente por todo lo que ahorita acabamos de mencionar. Hemos caído en esta, ¿qué dirías tú? En mucha gente. Los transportes ya no son suficientes, o sea, realmente es verdad, esta es una realidad. Esta parte veo que el transbus, bueno, ahorita ya no, sí, se llaman transbus, ¿verdad? Esos camiones de movilidad, ajá, sí. Los camiones, los camiones, el taxi, la combi, veo que pasan y están llenas, y eso es una realidad, desafortunadamente. Y es importante porque en el caso, voy a centrarme específicamente en el acoso sexual hacia las mujeres. Claro. Y es porque se realizó una investigación y los resultados de la investigación nos decía que el 96% de las mujeres viven acoso sexual. Wow. Entonces, básicamente de 10 mujeres, 9 mujeres viven acoso sexual diario. Entonces, esto es una cantidad muy grande dentro de nuestra población, y eso, así como que el camión, el transbús y todo lo demás esté lleno y sea una realidad, también es una realidad que todos los días, como lo estamos platicando aquí,
sucede y es algo que desafortunadamente genera mucho malestar, hablando ya psicológicamente, mucho malestar en la persona. Claro. Entonces, considero que definitivamente es una responsabilidad social, es una responsabilidad de muchos miembros que van dentro de la combi, ya sea el chofer, las personas que utilizan ese transporte, o lo que mencionabas tú hace un momento, que era las centrales. Estas centrales, los centros operativos donde pues albergan también esta gran cantidad de movilidad, ¿no? Tanto la gente espera como sube, baja, se mueve. Es correcto. O sea, y de hecho también mientras las mujeres, en este caso, esperan su camión o su transporte, viven violencia. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que están compartiendo igual el mismo espacio. Yo considero que aquí lo importante de hablar sería cómo nosotros podemos educar a las personas o concientizar a las personas de que eso que hemos normalizado durante muchos años y que ha venido en aumento porque, claro, hay más población, hay más personas, no es correcto. Y Claro. no porque todas las personas lo hagan, quiere decir que sea correcto, ¿no? Que esté bien. Creo que hace poquito nosotros platicamos sobre la normalización de las cosas y cómo es que si una cantidad grande de personas realiza esta acción, se vuelve normal. Entonces, el hecho es mejor tomar acción de las cosas, lo que mencionaba Celeste, ¿no? Tomar acción de poder hablarlo con alguien, de que eso, de cómo podemos evitarlo. Claro. Y es importante también pensar en las consecuencias que este tipo de acoso puede traer a las víctimas. En un momento más voy a preguntarte más a profundidad cuáles son los problemas psicológicos que estos pueden traer. Pero antes me gustaría ir con Celeste y pensar que es algo que se ha normalizado, que es algo que ha ido acrecentándose. Digo, las estadísticas no mienten y el hecho de que 9 de cada 10 mujeres sufran este tipo de situaciones genera que dentro de la sociedad tenemos un problema. Y tenemos un problema que no hemos arreglado y aunque intentamos combatirlo, algo está pasando que no hemos llegado a dar en el clavo con la acción correcta para la prevención. Entonces, la pregunta puede sonar un poco básica, pero sí me gustaría que me das un momento para acrecentarlo un poco más, ¿no? La pregunta en sí es, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué pasa este tipo de acciones? Pero a lo que quiero llegar principalmente es, desde el ámbito jurídico, existen ciertos lineamientos que ya nos vas a explicar, obviamente, que son lineamientos que hablan sobre este tipo de situaciones y lo que se debe de hacer para la prevención. Pero, ¿por qué pasa? ¿Crees que las leyes son muy poco rigurosas para este tipo de situaciones que genera que las personas sigan cometiendo este tipo de delitos? Ok, bien, hay una situación pues un poquito, digamos que confusa en esto, Okay. porque realmente para nosotros es muy fácil, y yo como abogada lo he visto, para la sociedad es muy fácil, primero juzgar, Claro. en segunda callarse, y en tercera decirle a las víctimas lo que creen que deben de hacer o lo que ellos harían, que en realidad en un contexto psicológico, y aquí Jocelyn me va a entender, lo que nosotros haríamos no es necesariamente lo que otra persona haría, porque entra dentro de este espacio pues muchísimo nuestro contexto familiar, nuestro contexto también de lo que vivimos, de lo que somos, cómo nos expresamos, cómo somos de forma interna y cómo decimos esto a la sociedad con quienes nos relacionamos y más. Entonces, desde luego que hay todo un tema ahí, y ya desde ahí estamos hablando de no solamente, como te lo mencionaba, el hecho de normalizarlo, sino que decidir no seguir como con este tipo de casos. Efectivamente hay leyes que nos están ayudando muchísimo desde hace ya varios años a tratar todo este tema, que no solamente la violencia y en este caso también el acoso no es algo solamente de juzgarlo o de castigarlo. Ciertamente tenemos pues un sistema de justicia
que constantemente se está reforzando y para que pueda tener mucha mejor atención en base a la población tan demandante que tenemos, el aumento de la misma y todo esto. Entonces, claramente, por esa razón tenemos y a través del contexto histórico que hemos tenido de toda la vida, yo creo que ya lo conocemos, tenemos dos leyes. Yo les puedo mencionar dos leyes muy importantes, que es la Convención Belém do Pará y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Son las básicas que tenemos y que en este instituto manejamos bastante para tener como lineamiento en los casos de violencia que vemos y que pues vivimos, porque si nos vamos a las cifras, pues las cifras son alarmantes. Vivimos en un país donde hay 10 millones de desplazamientos al día de mujeres y de esos 10 millones, aproximadamente el 74% de las mujeres son en el transporte público, su movilidad es en el transporte público, estamos hablando de 7.400.000 más o menos. Y como justo mencionaba Jocelyn, 9 de cada 10 mujeres viven acoso en el transporte público. Y esas son las cifras que pueden denunciar o de las cifras que hablan, vamos a decirlo así. Claro. Ahora, si nos vamos a cifras negras, es decir, las que no se dicen, son mucho más alarmantes. Y también ahí en ese contexto tenemos no solamente a mujeres, tenemos a niñas, tenemos adolescentes que les toca moverse en el transporte público por cuestiones escolares y por algunas otras actividades extraescolares, que imagínate, estando solas en una situación de tal vez que no se sienten en confianza, porque yo creo que a todos nos ha tocado por ahí movernos, claro, teniendo, no sé, 14, 15 años, movernos solas por alguna situación, ¿no? Entonces, imagínate cómo atiendes eso, porque además estamos hablando de que no siempre hay la información, o no hay los medios con quien tú te puedas acercar a decirle lo que te está pasando y que te puedan ayudar. Entonces, es todo un problema muy grande y estamos hablando de algo que se está tratando, sin embargo, nos hace falta mucho. Entonces, a través de estas leyes ya tenemos unos lineamientos muy fuertes, muy necesarios, de cómo podemos nosotros tratar esta violencia y llegar a atenderla y erradicarla en su momento, por supuesto, que es lo que buscamos como sociedad en general, ya no vivir ningún tipo de violencia y sobre todo las mujeres. Entonces definitivamente es importante mencionarlo. Y hay que hablar del tema porque existe. Claro. Yo creo que eso es la respuesta perfecta, porque existe, y porque existe hay que hablarlo. Y además por todas esas mujeres que se han tenido que callar y o aguantar estas situaciones de violencia por tal vez, no sé, porque así te enseñaron, porque así lo aprendiste, porque alguien te lo dijo y se tuvo que creer, ¿no? Entonces definitivamente es alarmante y es importante decirlo. Y en este sentido, por ejemplo, mucho se ha criticado esta parte de que creen que a través de todo este contexto de violencia hemos tenido la oportunidad de acceder a espacios que mucha gente dice que son espacios prioritarios. Claro. Y no lo son, definitivamente hay que hablar de que no lo son. Podemos mencionar este tema de los vagones exclusivos para mujeres en el metro de la Ciudad de México. Me parece un tema excelente y también, perdón que te interrumpa, quiero mencionar que las estadísticas son alarmantes y que visibilizan mucho más desde una postura quizás informativa el qué tanto puede afectar el acoso hacia las mujeres. Me gustaría seguir hablando del tema de los vagones podríamos decir, exclusivos para mujeres. Pero Celeste, Jocelyn, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño corte, excelente, y regresamos después a Mesa de Diálogo. Entonces, no se despeguen, que seguimos aquí con Mesa de Diálogo, vamos a un corte y ya regresamos.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de acoso en el transporte público. Y si se acaban de conectar, me gustaría mencionarles que tenemos a dos invitadas el día de hoy, quienes nos están platicando un poco más acerca de este tema y desde su perspectiva, tanto psicológica como jurídica, nos hablan más a fondo de la manera en cómo esta problemática se ha desarrollado y cuál es la manera también correcta de buscar la prevención. Nos acompaña Jocelyn Valeria Hernández Pairó y María Celeste Mesa Camacho, quienes ya hemos estado hablando un poco sobre qué es el acoso, los diferentes tipos de acoso, el por qué sucede el acoso en el transporte público y justamente me gustaría regresar con Celeste y seguir hablando sobre ese tema que dejamos pendiente, ¿no? El hecho de los vagones que existen en la Ciudad de México, que se crearon para que este tipo de situaciones ya no pasaran tan seguido, son los famosos vagones rosas, ¿no? Los dirigidos exclusivamente para mujeres. Para mujeres. Sí, bueno, estaba yo comentando el hecho de que hay muchas personas que creen que estos vagones exclusivos para mujeres, hablando específicamente de la Ciudad de México, que pues es una de las ciudades con más movilidad, donde hay mucha más cantidad de población en comparación a otras ciudades, ¿no? Han sido una exigencia de las mujeres, ha sido algo que definitivamente nos hemos tenido que ganar para no vivir ya tanto este tema de la violencia y acoso en el transporte público. Y hay mucha gente que se refiere a ellos pues de forma despectiva, ¿no? O sea, como que estamos exigiendo lugares solamente para nosotras, que ya ni siquiera queremos convivir, que es un odio que le tenemos a los hombres, que muy comúnmente por ahí lo mencionan, que ni siquiera están buscando algo justo, que nada más estamos buscando pues algo desde donde nosotras nos podamos agarrar para tener lo que queramos. Y realmente no es así, nunca ha sido así y no va a ser así nunca, hay que decirlo. Porque definitivamente son espacios que nos hemos tenido que ganar, que hemos exigido y buscado de todas las formas posibles para evitar estas situaciones extremas ya de violencia que se dan bastante. Entonces, son lugares que
hemos visto en muchas noticias y seguramente en redes sociales, en internet lo pueden encontrar, que muchas personas quieren entrar a esos lugares, específicamente hombres, y quieren poder accesar a esos vagones porque tal vez en algún momento son los vagones que están más disponibles, que tienen menos personas, tal vez el que ellos tomaban pues ya se les fue por el horario y entonces quieren acceder a estos espacios. Y las mujeres no los dejan. Y se han dado videos por ahí donde o los tienen que sacar o piden ayuda a la policía que esté ahí, al oficial de la policía que esté por ahí, para que los ayude pues a seguir respetando esos espacios que nos hemos ganado pues con mucho esfuerzo y a base de muchísima historia y mucho contexto de violencia, la verdad hay que decirlo, lamentablemente desde luego. Y bueno, realmente esta discusión se podría acabar, ese tema de por qué no dejan entrar a los hombres si realmente solamente se quieren transportar, no van a hacer nada, porque definitivamente es un lugar que se tiene que respetar. Por todas las mujeres, repito, que han tenido que sufrir, bueno, han tenido que aguantarse más bien, o han tenido que callar por todo este tema que hemos mencionado, que tal vez es algo que viene de mucho atrás, de familia, de un contexto de que pues no quieren perder su tiempo, su paciencia, de que no tienen confianza en las instituciones, que no quieren hablar, que tú mejor que nadie, Jocelyn, lo sabes, que les da vergüenza, que sienten pena, que están intimidadas, que realmente ya no quieren saber más de ese tipo de cosas y tienen mucho miedo, además de todo, de contárselo a alguien que las pueda juzgar, que además es como lo peor de todo, ¿no? Es el colmo, que las tengan que juzgar por algo que no es su culpa, ¿no? Que ya lo hemos hablado bastante. Entonces, imagínate todo eso, que realmente no puedan respetar un espacio que es exclusivo para mujeres, para sus hijas, para sus bebés, entonces que todavía se tenga que acudir a otro tipo de situaciones, de pedir ayuda en un lugar que ya es para ellas. Entonces, realmente sería necesario buscar eso en todo el país, que haya taxis exclusivos para mujeres, que haya combis exclusivas para mujeres. Realmente tendríamos que poner a la discusión que hubiera un lado rosa, un lado morado o un lado azul, que bueno, mencionar colores también es perpetuar un estereotipo de género, pero solamente para diferenciar lo que estoy queriendo decir. Realmente sería necesario hacer eso, o podemos tomar otras opciones como es educar a nuestras hijas e hijos, nuestras hijas a no aguantarlo, a denunciar, a por supuesto decirlo, hablarlo, y a nuestros hijos pues a no perpetuar estos estereotipos de género que a veces los llevan a tener estos actos, estas conductas de violencia hacia las mujeres y pues vivir acoso en un espacio que puede ser, como a lo mejor muchas mujeres así lo consideran, que puede ser un lugar mínimo, ¿no? Un lugar de que pues solamente voy a viajar 10 minutos, ya me estaba bajando, ya me quiero ir, estoy apurada, tengo prisa, y no podemos dejar que siga siendo así, pero por supuesto hay un camino que seguir para no poder llegar a instancias pues mucho más altas o a consecuencias también un poco más que muevan a la sociedad, porque por supuesto que podemos atenderlo, podemos prevenirlo, podemos erradicarlo, y para eso necesitamos la ayuda de todas y de todos, porque somos una sociedad, así vamos a seguir viviendo, y lo justo es que podamos vivir pues en armonía. Claro, ¿no? Creo que hablando un poco más a fondo, lo justo es que existan estos espacios, y a veces puede existir cierta inconformidad por parte del otro bando, ¿no? Pero hay que entender que no se hace esto porque se quiera perpetuar una superioridad femenina a favor de los hombres, como muchos creen. Exactamente, se hace porque es necesario que estas situaciones de acoso en el transporte público se vayan erradicando, que se vayan limitando poco a poco, que pasemos de tener a 9 mujeres acosadas de 9 de 10 a tener 0 de 10, ¿no? Porque al final es la manera correcta en la que se debe de vivir y mover una sociedad. Tristemente existe algo llamado falta de educación, existe algo llamado ignorancia, y esto genera que ciertas personas se sientan con el derecho de invadir o transgredir el espacio personal de otras personas cuando no debe de ser así. Entonces este tipo de situaciones se llevan a cabo para que eso no suceda, y también el visibilizar cuando se lleven a cabo esas acciones, ¿no? Yo recuerdo que en su momento también se impulsó que los taxis fueran solo femeninos, algunos, ¿no? Para mujeres, perdón, específicamente, y quizás muy pocas mujeres lo sabían, no era muy complicado encontrar un taxi de esa manera, ¿no? Entonces, también por eso a veces se sigue persistiendo este tipo de transporte, porque o son muy limitados o son muy pocos,
o solo trabajan en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Y eso también genera que, aunque se busque hacer un cambio y se generan ciertas estrategias, siempre se necesita hacer más, ¿no? Siempre se necesita ir por más para que no solo en una zona, sino en toda la región se lleve a cabo este tipo de acciones. Sí, fíjate que me gustaría, perdón, Dime, yo me gustaría mencionar ahí algo que me acaba de venir en mente, y es que en estas cuestiones se hizo esto de los taxis rosa, Ujú. que eran ahora sí que de mujeres para mujeres, porque se contrataban mujeres taxistas para llevar a mujeres también. Claro. Sin embargo, pasó el tiempo y de repente ya estaban los hombres manejando los taxis que eran sí, ¿verdad? Sí, o sea, pasó. hombres que eran taxistas comenzaron a manejar también estos taxis que eran para mujeres. Entonces, básicamente no se cumplió lo que se había acordado, ¿no? Igual, y creo que es un factor muy importante, es que los choferes de todos los transportes públicos son hombres. En su mayoría, ¿no? En En su inmensa mayoría. La mayoría, Sí, sí, claro. Y no solamente en México, sino aquí en Villahermosa, Tabasco, en su mayoría yo he visto que los que son taxistas son hombres. Entonces eso aparte genera igual, si a mí me pasó una experiencia, ¿no? De transporte público y luego la persona con la que yo me puedo auxiliar es un hombre, también me generará este miedo de que, bueno, ¿será que me va a apoyar o será que me va a juzgar, ¿no? Porque muy acertado lo decía Celeste, esta parte de me da vergüenza, o sea, me da vergüenza que la gente sepa que esto me está ocurriendo, ya sea ahorita, en este momento, o que me sucedió anteriormente. Claro. Y Jocelyn, perdón. Hablando un poco más a fondo de esa problemática, sí me gustaría preguntarte qué daños psicológicos puede traer hacia la víctima el que pueda vivir este tipo de situación de acoso en el transporte público. El más importante y el que genera más afectaciones es el trastorno de estrés postraumático, que ese trastorno se da porque yo vivo una experiencia específica que me genera a mí mucho temor o que me genera a mí elevadas sustancias dentro de mi mente. Entonces esto altera mi cuerpo y provoca ciertas reacciones físicas. Entonces yo, por querer evitar esta situación, ya no me subo a transportes públicos, ya no quiero compartir, prefiero irme a utilizar otros medios, otras ciertas herramientas que yo tenga a mi alcance para poder moverme de un lugar a otro. Este trastorno involucra muchos aspectos porque genera preocupación, Claro. ¿no? Entonces, si yo voy a salir de mi casa, ya me voy a poner a pensar en lo que va a pasar antes de que yo salga a mi casa. Y entonces comienzo a pensar, rayos, voy a tener, en dado caso de que voy de mi casa al trabajo, ¿no? Entonces, rayos, voy a tener que pasar voy a tener que agarrar esa combi, y en esa combi me pasó esto. Entonces, yo prefiero tal vez caminar, ¿no? Caminar un cierto tramo para poder agarrar otro que no sea, ¿no? O evitar por completo subirme a transportes públicos, que puede llegar hasta un punto en quedarme en mi casa y mejor perder mi trabajo. Puede llegar, o mejor, sí. Y es muy impactante porque el miedo es tan grande y es tan consumidor de mi mente que me impide hacer estas acciones. Ahora bien, también está en la escuela, ¿no? Si yo soy una estudiante o soy una alumna, pues ya no voy a querer ir solita no sé, a la escuela. Ya no voy a querer que mi mamá, que mi papá, que mis compañeros me acompañen, y entonces podré volverme dependiente a la otra persona. Creo que aquí es muy importante lo que hablaba Celeste, porque el hecho de generar una seguridad dentro de un espacio tan limitado, dentro de un espacio en donde me da pena o me da miedo o me siento vulnerable,
comenzar a hablar sobre el tema, comenzar a decir que no es algo de que yo tenga que tener miedo o algo que me tenga que sentir avergonzada, porque hasta cierto punto nosotros somos sororas, ¿no? Y como todas lo hemos vivido, todas hemos pasado por una situación similar o parecida, entendemos esta parte, ¿no? Y el hecho es importante que motivemos ya sea amigas, primas, tías, mamás, que se motiven a hablar con respecto a esto y sobre todo para evitar, ¿no? Si ya me sucedió esta cuestión y ya yo quiero evitar esta parte, comentárselo a alguien lo que me está sucediendo, comentarle a alguien que ya no quiero volver a subirme a tal taxi o a tal camión, porque el miedo que yo siento es muy grande y entonces aquí yo tengo que aprender a superar esta situación. También considero que es importante mencionar que el buscar ayuda en ese momento o en el momento en el que me esté sucediendo puede generar un impacto importante en lo social, porque ahí yo habré alzado mi voz, ¿no? Habré dicho, oye, esta persona me está invadiendo, esta persona está invadiendo ya sea mi espacio personal, o esta persona me está diciendo cosas, o sea, apoyarme con alguien. Es importante reconocer que este tipo de daños, aunque no se vean a simple vista, son muy difíciles de arrancar, ¿no? Son muy difíciles en su momento también a veces de seguir con una vida cotidiana cuando este tipo de situaciones se siguen llevando a cabo. Sí. Digo, no sé cómo poner un ejemplo desde mi perspectiva, porque obviamente no he sufrido ese tipo de acción, y pues yo soy hombre, ¿no? A diferencia. Claro. Pero lo que sí puedo decir es que pensar en estrés postraumático es un hecho muy grave, ya llegando, ¿no? a rayar con la gran influencia que puede tener ese tipo de problemáticas en la vida diaria de la persona. Y tú lo mencionaste muy bien, o sea, consecuencias pueden haber muchas, simples como el hecho de, bueno, voy a subirme al transporte, pero no es algo que ya me guste, no es algo que disfrute, hasta el hecho de jamás en mi vida voy a volverme a subir a un transporte público, porque la vez que pasé esta situación, me acosaron. Y también depende de cómo se lleve a cabo el acoso, ¿no? Porque, como vuelvo a repetirlo, a veces este tipo de situaciones va a ir mucho de la mano con el tipo de persona que genere y al final lo que busque, porque tú lo mencionabas al inicio también, ¿no? Pueden ser silbidos, pueden ser piropos, pueden ser hasta cierto punto roces, pero otras personas que llegan a tocar mucho más grave. Exactamente, que llega a ser mucho más extremo ese tipo de acoso, ¿no? Digo, podemos ver las noticias y buscar mucha información sobre el hecho, pero para continuar también me gustaría preguntarle a Celeste algo importante, y es, viendo estadísticas, conociendo un poco más de esta información, podemos darnos cuenta de que el movimiento en el transporte o en la movilidad que pueden tener las mujeres es muy diferente al de los hombres. Se ha mencionado mucho que las mujeres viajan más. ¿Por qué? Justo, mira, igual y tenemos pues realmente todo un tema, porque nosotras las mujeres siempre hemos vivido en esta, digamos que, fuerza o en esta sociedad que realmente muchas veces, y hay que decirlo, se mueve pues en favor de los hombres, ¿no? Entonces, tenemos muchas estadísticas en ese tema y realmente podríamos mencionar todas, pero ¿qué tanto nosotras las mujeres podemos incluso pues evitar esa violencia, ¿no? Porque nosotras pues tenemos que seguir viviendo, nos tenemos que seguir moviendo, tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Pues vivimos en un país donde aproximadamente el 54% de la población en todo México es mujer, somos más mujeres que hombres, es una realidad. Y de ese 54% de mujeres, de 127 millones de mexicanos aproximadamente que ya somos, entonces imagínate cuántas mujeres son madres de familia o son jefas de familia,
¿Cuántas mujeres son adolescentes que se tienen que mover pues solas en el transporte público para ir y regresar de la escuela porque sus mamás están trabajando y todas las actividades que tienen que hacer las mujeres en todo el día, ¿no? Imagínate, cierto como mencionaba Jocelyn y es un punto muy importante, como algo que para muchas personas puede ser tal vez mínimo o que para los agresores es cosita de nada, ¿no? Como he escuchado por ahí, puede escalar a todos los sentidos de nuestra vida, la vida de las mujeres, de esa mujer que es agredida. Muchas mujeres se han visto pues que ya no quieren salir de su casa, que ya no quieren seguir en sus trabajos porque les queda muy lejos y porque en esa lejanía tienen que a lo mejor transbordar y subirse a 2 combis y a un vagón del metro, donde resulta ser que su entrada es 8 de la mañana y se tiene que mover desde las 7, que pues en muchas ciudades es la hora pico, como le dicen por ahí, ¿no? Donde hay mayor movilidad. Entonces, ¿qué tanto puede escalar que a lo mejor un adolescente ya no quiera ir a la escuela, que ya no quiera moverse o que tenga que acceder a que otras personas la tengan que llevar, y esa dependencia, como tú mencionabas, de dejar de hacer nuestras actividades porque pasó o se suscitó alguna situación de violencia en un espacio como puede ser el transporte público muy común. Entonces, en ese sentido, ciertamente, a través de todo esto, la gran cantidad de actividades que tenemos que hacer las mujeres, que no es la misma de los hombres. Generalmente los hombres se mueven del trabajo, de su casa al trabajo y de la casa, de trabajo a su casa, ¿no? De ida y vuelta. Y muchas veces, pues es así. Pero las mujeres tenemos que hacer muchas más actividades, tenemos que salir de nuestra casa, dejar a nuestros hijos en la escuela, movernos a nuestro trabajo, saliendo, tener que movernos, no sé, al supermercado o a la farmacia, o llevar a nuestros hijos al médico, regresar por nuestros hijos a la escuela, de ahí movernos a la casa, o si nuestros hijos tienen alguna actividad extracurricular, algún arte, algún deporte, llevarlos, tal vez esperarlos, o tener que moverte a tu casa y luego irlos a buscar. Entonces realmente es un sinfín de actividades que hacer, que no es la misma que tal vez siempre hacen los hombres. Entonces, en ese contexto, imagínate tener pues mucha mayor movilidad durante tu día, claro, que pueda hacerte o que aumente las posibilidades de que puedas sufrir violencia y de que te ponga en riesgo, porque además estamos hablando de que pues esas actividades no las haces de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que todavía está el sol o que hay claridad, ¿no? Claro. O sea, te toca moverte a lo mejor hasta las 10 de la noche que llegas a tu casa, y en ese transcurso de tiempo que ya es oscuro, que ya no hay tanta claridad, que nuestros espacios, nuestras calles no tienen tanta iluminación, o que te tienes que mover o caminar, como tú mencionabas, algunos espacios por ya no querer tomar otro transporte. Entonces imagínate, aumenta mucho más las posibilidades de que puedas vivir algún tipo de violencia, y es totalmente alarmante. Entonces, en ese sentido también hay que mencionarlo, al menos aquí en Tabasco, y espero que por supuesto en todo el país, se creó este proyecto de las banquetas moradas a través del Instituto Estatal de las Mujeres, que lidera la maestra Nelly Vargas, y el gran equipo que hay aquí, que es precisamente estos espacios donde las mujeres que sufran algún tipo de acoso o algún tipo de violencia puedan acercarse a lugares específicos, como unas tiendas de abarrotes muy conocidas en todo el estado de Tabasco y algunas partes del sureste de México, donde se pueden acercar, donde el personal se le está capacitando constantemente en temas de violencia, en temas de género, que te puedan ayudar a encontrar una solución, a sentirte segura, a resguardarte durante el tiempo que tú creas necesario, para que por supuesto después o en un transcurso de tiempo el que tú decidas, o si se necesita ayuda, no sé, de la policía o de algún servicio médico tal vez, ahí te puedan ayudar. Entonces, ¿qué tan importante es tener estos proyectos, acceder a ellos y por supuesto visibilizarlos? Que es una parte muy importante no solamente de la violencia, visibilizarla, también estos espacios a los cuales nosotros podemos acceder, defenderlos, abrazarlos y pues tener en cuenta que ya hay lugares donde ayudamos a las mujeres, donde estamos con ellas, donde no van a encontrar ningún tipo de discriminación ni de revictimización, que es importante, que es algo que a ellas les da la confianza de acercarse con nosotras, que podríamos mencionar en Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco y por supuesto de los demás estados, que son espacios creados por ellas y para ellas,
y para todos este tipo de violencia, para prevenirlo, para erradicarlo y para trabajar en contra de ello en las instancias que sean necesarias. Claro, ¿no? El hecho de visibilizar también este tipo de acciones que se están llevando a cabo, como lo es Banquetas Moradas, un programa o una estrategia principal impulsada por el Instituto Estatal de las Mujeres, por la maestra Nelly Vargas, el cual busca de manera puntual erradicar estas cifras que se llevan en el Estado, ¿no? Banquetas Moradas es una estrategia que va de la mano con empresarios locales y también quizás no tan locales, pero sí con empresas grandes y pequeñas, en los cuales si una mujer sufre algún tipo de acoso callejero, ellas puedan acercarse a este tipo de instancias, encontrar un lugar seguro y de igual manera poder comunicarse con el Instituto Estatal de las Mujeres para llevar un seguimiento en dado caso que así lo deseen. Entonces es una muy buena estrategia la cual busca principalmente bajar esos índices grandes que tenemos y de además, acoso. perdón que te interrumpa, permíteme mencionar también los MUPAs. Claro. Los MUPAs, Mujeres Constructoras de la Paz, también, que un proyecto que ya está avanzado en todo el estado, en los 17 municipios, en las comunidades de estos municipios, donde hay una red de mujeres que están capacitadas, que constantemente están trabajando en estos temas de género, de violencia, a las que tú te puedes acercar y que pueden ser tu red de apoyo en ese momento para saber qué hacer, cómo proceder, denunciar si así lo decides, por supuesto, proceder legalmente en alguna de las instancias que hay en el Estado. Claro. Y tener esa compañía, esa cercanía con mujeres sororas, mujeres empoderadas que están trabajando día con día, no solamente en sus vidas, también en apoyar las vidas de otras mujeres. Claro. Por supuesto, para que ya no vivan esta violencia. Y si lamentablemente llega a pasar, esperemos que no pase, pues que se pueda encontrar una solución, que podamos acceder a la justicia, que podamos acceder también a este apoyo psicológico que es muy importante, la salud mental, y que podamos pues acceder a tener una vida libre de violencia como lo buscamos pues para todas las mujeres. Entonces son dos proyectos muy importantes, Banquetas Moradas y MUPAS, Mujeres Constructoras de Paz, que por supuesto nos ayudan bastante con todo este tema de la violencia y bueno, que es importante tenerlo pues sobre la mesa y en nuestras mentes, claro. Me gustaría seguir hablando de este tema porque siento que tenemos mucho todavía, pero Sí. hemos llegado al final del programa del día de hoy de una manera muy rápida, se nos ha pasado el tiempo volando, pero Celeste, Jocelyn, quizás brevemente algo que quisieran comentar antes de partir. A mí me gustaría comentar que es importante como mujeres comenzar a levantar la voz. Creo que todos los proyectos que mencionó Celeste son acciones que de alguna u otra modo hacen valer nuestra voz, que nosotros sí tenemos opiniones, nosotros sí tenemos ideas, nosotros sí tenemos nuevos proyectos que hacer como mujeres, como comunidad, y que estamos haciendo cosas valiosas para ir poco a poco modificando nuestra sociedad y que ya dejemos de caer en esta normalización. Claro, todo es un proceso, todo lleva su tiempo, pero Claro. ya se está trabajando y se está haciendo algo, ¿no? Claro. Excelente. Celeste. A mí, pues para todas las mujeres, niñas y adolescentes que puedan ver esto, yo quiero decirles, en primera, que te creo. En segundo lugar, que no es tu culpa. Y en tercer lugar, que aquí tienes un espacio en donde podemos trabajar contigo, en donde podemos trabajar no solamente en esta parte psicológica, también en la jurídica, que hay un lugar hecho por mujeres y para mujeres, que está contigo, que está de tu lado, que va a ir de la mano para apoyarte en lo que tú creas necesario, sanar, reparar, buscar la justicia, y que por supuesto con nosotros tienes pues unas aliadas, unas hermanas sororas que van a estar acompañándote, y además pues también aquí que hay hombres que han trabajado muchísimo en esa parte, aquí como mi buen amigo, por supuesto, para tener un lugar y no pues seguir perpetuando estos estereotipos y seguir trabajando en pro de las mujeres, que es muy importante. No vamos a excluir a hombres porque esa no es la finalidad, pero por supuesto que suele pasar que pues entre mujeres nos entendemos, Claro. nos abrazamos, nos cuidamos, y esa es la idea de pues esta sociedad, no solamente entre hombres y mujeres, sino que entre nosotras pues tengamos un lugar donde nos podamos sentir seguras, confiadas, y que nos comprometemos aquí a ayudarte, tener, ya sabes, la línea de Mujeres Seguras, Claro. la dirección del instituto, y por supuesto que aquí tienes un espacio donde podemos ayudarte en lo que creas necesario. La educación y las acciones
de prevención son fundamentales para que este tipo de situaciones vean una erradicación pronta, ¿no? Creo que es un trabajo complicado, pero no es imposible, siempre que todas y todos hagamos lo posible por nuestro prójimo para llegar a esa meta final, que es buscar que el acoso en el transporte público ya no siga sucediendo. De esta manera nosotros hemos concluido con la mesa de diálogo del día de hoy, agradeciendo una vez más a las invitadas que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, Jocelyn, por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de diálogo. Agradezco al equipo detrás de cámaras por hacer posible que llegue este programa hasta la pantalla de las personas que nos están mirando, y también agradezco a todas las personas que nos han acompañado por su presencia en esta mesa de diálogo. Solo recordarles muy rápido, que si tienes a alguna compañera o tu mujer sufres algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte en la línea Mujeres Seguras. 99 33 16 68 13 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres, y que si necesitas atención o apoyo, no olvides venir al Instituto Estatal de las Mujeres, que se encuentra localizado en la calle Abelardo Reyes, número 201-B, en el fraccionamiento Arboledas, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sin nada más que agregar, agradezco una vez más su presencia, deseándoles que pasen un excelente día, y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima mesa de diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.